Buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de debate. Esta noche vamos a seguir haciendo análisis sobre los resultados electorales que dejaron en las urnas todos ustedes el pasado 24 de mayo. Si la semana pasada hacíamos un análisis de lo que había ocurrido en el Ayuntamiento de Guadalajara, esta noche vamos a hablar de los resultados autonómicos, de lo que ustedes han votado en las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, con las tres fuerzas políticas que tienen representación y que van a tener representación a partir del próximo 18 de junio en las Cortes de Castilla-La Mancha. Así que damos la bienvenida a tres diputados regionales electos de cada uno de estos partidos. Lorenzo Robisco, del Partido Popular, muy buenas noches. Muy buenas noches. Araceli Martínez, buenas noches. Del Partido Socialista, y por parte de Podemos, David Llorente, buenas noches. Buenas noches. Lo primero, la primera pregunta, valoración que se hace desde sus partidos de los resultados electorales en las autonómicas cosechados el pasado 24 de mayo. Señor Robisco. Bueno, pues en primer lugar, la valoración siempre es buena cuando eres la primera fuerza más votada. No es la mejor valoración, que nos hubiera gustado gobernar con mayoría absoluta, era nuestro objetivo, y no lo hemos conseguido por muy poco, con lo cual tenemos una mayoría simple. En el caso del Partido Popular siempre es más difícil gobernar con la mayoría simple, pero estamos abiertos a todos. 4 años son muy largos y habrá que ver ese debate de investidura, cómo se posicionan las tres fuerzas políticas, y con muchas ganas. Lo ha dicho la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, que tiene ganas, que va a seguir ahí, y que si le dejan ser presidenta, lógicamente, si no hay otros pactos, pues será presidenta. Y si no lo es, pues como en otras ocasiones, estaremos al frente de la oposición, siendo la mayoría simple, que da mucha fuerza también a la hora de ejercer la oposición, lógicamente porque llevamos un aval de votos importantes y porque los ciudadanos pues nos han puesto ahí, y por muy poco no hemos conseguido la mayoría absoluta, con lo cual pues satisfechos, pero también hay que ser sinceros, no del todo, porque queríamos continuar 4 años más con las tareas de gobierno. Si nos dejan hacerlo, lo haremos, y teníamos muy claro cómo iba a ser ese gobierno, cómo ha sido el gobierno y lo que esperábamos de los próximos 4 años. Si no logramos gobernar y estamos en la oposición, también tenemos muy claro las tareas de oposición, porque sabemos gobernar y queremos gobernar, y eso es muy importante cuando se está en un lado y en el otro, el poder, el saber y el querer gobernar. Así que donde nos pongan el 18 de junio, pues actuaremos de una forma o de otra. Señora Martínez, por el Partido Socialista, ¿cuál es la valoración? En el Partido Socialista estamos contentos porque la izquierda, las fuerzas de izquierda han sido mayoritarias en la provincia, y creo que el resultado que se ha obtenido en Guadalajara también ha sido decisivo para Castilla-La Mancha. Por lo tanto, estamos contentos por ese resultado, porque el Partido Socialista ha obtenido 2 diputados, hemos empatado con el Partido Popular en condiciones muy adversas, en un entorno hostil, tanto de medios de comunicación como campañas difamatorias, reformas electorales. Creo que no era fácil para el Partido Socialista obtener tan buen resultado, y sin embargo lo hemos conseguido. Y además creo que cabe la posibilidad de, si llegamos a un acuerdo con los compañeros de Podemos, de poder gobernar. Y eso es sumamente importante, porque supondría un parón, supondría la materialización del rechazo que creo que han expresado los ciudadanos y ciudadanas a 4 años de políticas de recortes, a 4 años de políticas del Partido Popular encabezados por María Dolores de Cospedal, que no han supuesto sino mucho sufrimiento para las personas. Por lo tanto, creo que hay una responsabilidad nada desdeñable, una posibilidad real de poder gobernar, de poder hacer las cosas de otra manera, de poder retomar esa vía de progreso y protección social de la que disfrutábamos en Castilla-La Mancha, y que puede mejorarse, sin lugar a dudas. Por parte de Podemos, señor Llorente, me imagino que contentos, en su caso. Bien, moderadamente satisfechos, ¿no? Sí apreciamos que hay 2 tendencias, hay un fuerte contraste entre 2 tendencias. Por un lado, los partidos que han sufrido un revés electoral fuerte respecto de elecciones anteriores, tanto PP como PSOE, y Ciudadanos, que se presentaba como un partido del cambio, pero no ha obtenido representación y ha sido percibido por mucha gente como un mero recambio, ¿no? Y ha sido desenmascarado. Y por otro lado, el Podemos, que continúa su tendencia de expansión electoral y de crecimiento, ¿no? Entonces, el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, ha perdido más de 150.000 votos, mucha gente ha penalizado una gestión tremendamente antisocial, de recortes, de desahucios, de mentiras, de represión. Y entonces, pues bueno, ese ha sido el resultado, que además se ha dado en muchos otros territorios, ¿no? El Partido Socialista, pues bueno, ha perdido más de 100.000 votos, ¿no? No entendemos la euforia que mostraba el señor Page en
en la noche del escrutinio, de los resultados electorales, porque realmente han experimentado un retroceso electoral, ¿no? y siguen retrocediendo respecto de elecciones anteriores, ¿no? En las anteriores generales perdieron ya más de 4 millones de votos. Entonces, también recordamos algo que debería ser obvio, y es que los diputados de Podemos no son del Partido Socialista. No son del Partido Socialista, y vamos a defender nuestro programa. Entonces, frente a esos reveses electorales y retrocesos electorales, como decía, Podemos continúa la tendencia de crecimiento electoral, que esperamos además que prosiga en las elecciones generales de este otoño y que nos lleven al gobierno central. Y pues lo que tenemos que decir es que hemos abierto las puertas del cambio en Castilla-La Mancha, nos hemos convertido en fuerza decisiva para el cambio en esta tierra, y vamos a defender con uñas y dientes nuestro programa, que es nuestro compromiso y nuestro pacto con la ciudadanía. Les hago la misma pregunta que les hacía a sus compañeros de partido, incluido el de Ciudadanos, que tiene representación en el Ayuntamiento, la semana pasada, cuando hacíamos también un análisis de los resultados electorales. ¿Cuál creen que es el mensaje que les han querido transmitir los ciudadanos con su voto, señor Robisco? Bueno, pues nosotros, por supuesto, que hacemos un análisis y hay que continuar haciéndolo. Nosotros sabíamos las dificultades, hemos pasado 4 años dificilísimos y hemos tomado muchas decisiones. Muy orgullosos de ellos, porque además hemos conseguido salvar todos los servicios sociales básicos. Creo que tenemos, y lo digo hoy, y lo vamos a vigilar a partir de ahora, una sanidad magnífica, una de las mejores sanidades, sistema sanitario en España y en Castilla-La Mancha del mundo, y creo que todo, junto con la educación y los servicios sociales, hemos logrado mantenerlos, que era el gran reto, y arrastrábamos una gran deuda económica que hemos puesto en orden. Ahora vamos a ver, ahora de verdad se va a ver esas comparativas, lo decía ahora Araceli Martínez. Yo recuerdo esos 28 años del Partido Socialista, nefastos, sobre todo los últimos, en los que ese sectarismo, esa situación de los medios de comunicación, yo recuerdo Televisión Castilla-La Mancha y muchos otros, y la cantidad de dinero que se daba a los medios de comunicación y a todas las fundaciones y maquinarias de Bono y de Barreda. Hoy están los mismos. Ahora Podemos, no sé lo que nos contará, no sé lo que hará, pero también se tendrá que ir retratando poco a poco. El Partido Socialista ya se ha retratado y sabemos que es más de lo mismo. Con lo cual, a los dos nos han dicho lo que queríamos, sabíamos que era difícil obtener la mayoría absoluta, muy difícil, sobre todo cuando en épocas de gobierno sufres un desgaste. Eso ocurre siempre. Cuando uno toma decisiones, las decisiones son difíciles, el desgaste de gobierno existe. Y el Partido Popular lo ha sufrido. Se puede ver la botella medio vacía o medio llena. Han quedado muy poquitos votos para conseguir la mayoría absoluta. Si nosotros hubiéramos tenido las mejores décadas como tuvo el Partido Socialista para gestionar, estoy seguro que hubiéramos revalidado con gran diferencia la mayoría absoluta. No lo hemos conseguido, pues vamos a estar ahí y vamos a vigilar pues todas esas peticiones que el Partido Socialista hacía y que ahora nos tienen que empezar a contar. Si quieren el hospital, si lo van a hacer en 6 meses a 1 año, si van a hacer la universidad en el centro de Guadalajara, si van a contratar a centenares o miles de médicos, de profesores, todo eso lo vamos a vigilar y lo vamos a pedir si nos toca estar en la oposición. Con lo cual parece lógico, porque parece que se va a poner de acuerdo el Partido Socialista y Podemos. Y Podemos también se tiene que retratar si es el Partido Socialista o no, porque si van de la mano tendrán que marcar la diferencia, si son capaces de marcarla. Con lo cual esos 4 años pues, van a ser largos, van a ser duros y van a ser difíciles. Y nosotros ya lo hemos dicho, el análisis del desgaste pues lo sabíamos, lo hemos sufrido, a pesar de una gestión que digo que ha sido muy rigurosa y que no va a ser nada fácil para el Partido Socialista y para Podemos, porque todavía queda mucho por hacer, lo decíamos nosotros, queda mucho por hacer. No es tan fácil, ahora es muy fácil hablar de recortes. Vamos a ver cómo se hacen las gestiones, vamos a ver qué son recortes y qué no, y vamos a ver hasta dónde son capaces de todas esas promesas electorales que iba haciendo un partido u otro, pues se ponen en marcha. Nosotros somos conscientes de que gobernando hemos tenido un desgaste y bueno, pues lo hemos materializado en una mayoría simple, que es muy importante. Es muy importante en momentos difíciles mantener la mayoría simple, y con mayorías simples hay momentos en los que se puede gobernar, y no es descartable que en cualquier momento podamos gobernar el Partido Popular en Castilla-La Mancha o en cualquier otro sitio de España. Y estamos en posición de salida. El Partido Popular no tiene nada que contar nuevo, porque lo ha contado todo con hechos y con palabras.
y sabemos lo que queremos y a dónde vamos a llegar. Si nos dejan un minuto, vamos a seguir gobernando. Si nos dejan 4 años, vamos a seguir gobernando. En una línea claramente de consolidación de servicios y en el caso de Guadalajara o Castilla-La Mancha, pues tan importantes y tan pendientes, que son inminentes, pues los sanitarios ya en mejoras, una vez que se paga la deuda, que hay que continuar pagándola, que hay que pagar la deuda, aunque ya afortunadamente no se debe a proveedores y ayuntamientos. Señora Martínez, ¿qué mensaje creen que les ha querido trasladar los ciudadanos? Me resulta bastante sorprendente la intervención de nuestro compañero del Partido Popular. No sé si tendré tiempo posteriormente para responderle, así como también estoy en desacuerdo, por lo menos parcialmente, con lo que comenta el compañero David Llorente. Pero el principal mensaje que yo creo que nos han transmitido los ciudadanos y ciudadanas es que están hartos de todos los recortes que se han producido a lo largo de estos 4 años. Dice Lorenzo Robisco que se han salvado los servicios públicos. No es cierto. Se han deteriorado hasta el punto que ha supuesto un desmantelamiento auténtico del estado de bienestar que disfrutábamos hasta este momento. Costó 28 años consolidar esos servicios públicos. Si me permite, yo, Lorenzo, no le he interrumpido. Le he escuchado y no le he interrumpido. Discrepo con usted de la misma manera que usted o tú discrepas de mí, pero creo que tenemos que respetar nuestros turnos de intervención, más cuando no hay un cronómetro y, bueno, si no, podemos estarnos aquí hasta pasado mañana hablando de nuestros distintos posicionamientos. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Partido Socialista, y yo creo que es el mensaje que ha transmitido la ciudadanía, y haría bien el Partido Popular en escucharlo y en recogerlo, es que no se puede continuar con estos recortes inhumanos, recortes que se han trasladado en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, de los servicios sociales, del desarrollo rural, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es que no ha habido nada que nos haya tocado, pero fundamentalmente aquellos sectores en los que es más sangrante, en lo que ha sido más doloroso que se hayan producido esos recortes, ha sido desde luego en el ámbito de la sanidad, de la educación y de la ley de la dependencia. Y eso serán nuestras prioridades cuando gobernemos, si es que podemos, bueno, pues se puede llegar a un acuerdo con ellos. En el ámbito de la sanidad, sobre el hospital, las obras del hospital provincial, del hospital general se paralizaron. No había dinero, supuestamente era porque no se pagaba, sin embargo sí hubo dinero para indemnizar a la empresa constructora con 8 millones de euros, que se dice rápido. Por lo tanto, también es una cuestión de saber priorizar a dónde queremos que vaya el dinero. Presumí recientemente del convenio sanitario, también me llama la atención. Durante el fin de semana de las elecciones hubo gente que nos llamó porque todavía se estaban produciendo desplazamientos. Resulta sorprendente, que hubo un Enseguida convenio, hablaremos del convenio, del campus y demás proyectos. Pues si vamos a hablar del convenio, lo dejo para... Lo digo por centrarnos en la, en la pregunta de ¿cuál es el mensaje que creen que les han trasladado? Se han recortado muchísimos servicios que han afectado a la calidad de vida de las personas, incluso a la posibilidad de desarrollar plenamente sus derechos de ciudadanía, y sin embargo la deuda no se ha contraído, la deuda se ha expandido, se ha duplicado la deuda en tan solo 4 años. Toda la deuda acumulada en 28 años de gobierno se ha duplicado en tan solo 4 años. Es así, señor Robisco. En cuanto al compañero de Podemos, pues me gustaría decirle que efectivamente Podemos no es el PSOE, ni el PSOE es Podemos. Es posible que lleguemos a un acuerdo, y no tanto porque seamos partidos de izquierdas y pueda haber coincidencia en los programas, que también es una posibilidad, cuanto porque creo que tanto Podemos como Partido Socialista hemos recogido ese mensaje del que hablábamos en este momento de la ciudadanía, que no podemos seguir otros 4 años de recortes insufribles. Y no solamente de recortes, sino de manipulación. De deuda, y usted ha hablado recortes y deudas de la televisión pública, pues vamos a ver también en qué otras cosas se ha gastado ese dinero que usted me habla. Lo que ha pasado con la televisión pública de Castilla-La Mancha estos 4 años ha sido una auténtica vergüenza. ¿Sabe 30 millones frente a 70. Saben que tienen 3 condenas judiciales, una de ellas interpuesta por una denuncia de la FAPE, en relación a cómo se trató el crimen machista de Cifuentes, por las difamaciones que ustedes vertieron sobre el caso acontecido en de la Encina, en la cual acusaron directamente al alcalde de haber casi querido intoxicar al pueblo, o lo que ha sucedido con el secretario general del Partido Popular, Pablo Pérez, después de haberlo... Terminamos de discutir en este punto. Me parece fenomenal el poder interrumpirnos y el poder dialogar, pero el diálogo no puede, o ese debate no puede suponer que yo no pueda desarrollar, pero si son temas de los que usted ha hablado. Usted no ha hablado de sanidad, usted no ha hablado Vamos a hacer un cambio de tercio, vamos a darle la palabra a David Llorente y luego vamos a tratar en concreto algunos de los puntos de los que los dos han tratado, para que cada uno pueda poner encima de la mesa su punto de vista y qué es lo que quiere hacer. David Llorente, ¿cuál cree que es el mensaje que les ha trasladado la ciudadanía con sus votos? Bueno, empiezo diciendo también que es necesario respetar los turnos de palabra, ¿no? Por lo menos para que podamos exponer nuestras ideas.
El mensaje del electorado creo que ha sido claramente un mensaje a favor del cambio, ¿no? A favor del cambio respecto de las políticas que se han estado realizando en los últimos años, que claramente han sido políticas de mentiras, de recortes, de represión. Es decir, que el Partido Popular dijo que no iba a subir el IVA y subió el IVA, dijo que no iba a recortar en sanidad y en educación y ha metido verdaderos hachazos en los servicios públicos y en los derechos sociales, y ha creado una verdadera situación de emergencia social, ¿no? Es decir, las políticas del gobierno de Cospedal han hundido a nuestra región en el desempleo, en la exclusión social, en la pobreza. Está a la cabeza de las regiones europeas con una tasa más elevada de desempleo, en torno a un 30%, triplicando la media de la Unión Europea. Es la región con una tasa de desempleo juvenil más elevada de España. Casi 2 de cada 3 jóvenes castellano-manchegos están en situación de desempleo. Es la región donde ha crecido más la pobreza y la exclusión social en toda España. En educación hay 6.000 docentes menos, han aumentado las ratios de alumnos por aula, se han cerrado centros rurales en nuestra región. En sanidad hay 3.000 sanitarios menos, se han cerrado 300 camas en hospitales, se han colapsado las urgencias, han aumentado las listas de espera. Es decir, se ha creado una situación de verdadero desastre en la gestión de los servicios públicos con los recortes que han hecho, engañando y mintiendo a la ciudadanía. Entonces, claro, mucha gente ha dicho, necesitamos un cambio ante esto, ¿no? Un cambio, pero no un mero recambio, y la cuestión de los medios de la radio y televisión de Castilla-La Mancha es un buen ejemplo. Es decir, no queremos ni que sea instrumentalizada por unos ni por otros, lo que queremos es unos medios de comunicación públicos, independientes, profesionales y de calidad, y así con todo, ¿no? Lo que pide la gente es un cambio, y en este sentido tenemos que recordar también que el Partido Socialista ha coincidido demasiadas veces con el Partido Popular, y eso la gente también lo recuerda. Coincidieron durante muchos años en la implementación de una fiscalidad regresiva, en la tolerancia de los desahucios y el bloqueo de iniciativas que se llevaron al Parlamento contra los desahucios, en la reforma del artículo 135 de la Constitución española, que nos encadenó al pago de una deuda por encima de las necesidades sociales de la ciudadanía. Y ahora recientemente hemos sabido que en el Parlamento Europeo coinciden en apoyar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, el TTIP, y han acordado un mecanismo de arbitraje que es absolutamente demencial, que de nuevo es hurtar la soberanía a los Estados, y que pone a las multinacionales por encima de los Estados y les otorga la capacidad de denunciar a los Estados cuando sientan sus intereses vulnerados, ¿no? Por encima de la soberanía de los Estados. Entonces, el Partido Socialista tiene que demostrar también una verdadera voluntad de cambio, tiene que demostrar que está dispuesto a hacer un giro de 180 grados sobre las políticas que ha venido haciendo también en los últimos tiempos, ¿no? Y ese es el mensaje que creo que ha emitido el electorado. Preguntas que quedaban encima de la mesa y que vamos a tratar de ir solucionando, y les agradecería a los tres que hagamos las intervenciones un poquito más cortas para que así podamos hablar de más cosas y poner más temas encima de la mesa. Decía David Llorente que el señor Paja había sido extremadamente eufórico en la noche electoral porque había salido prácticamente como vencedor, algo que a Podemos no le ha sentado muy bien, ni a David Llorente ni tampoco a José García Molina, y así lo decía al día siguiente de las elecciones, porque el Partido Socialista no ha ganado las elecciones, aunque sí pueda tener capacidad de gobernar. Bueno, no estoy de acuerdo con David Llorente cuando ha hablado anteriormente, lo que pasa que no he tenido posibilidad de desarrollar este punto, de que el Partido Socialista haya sufrido un revés electoral fuerte. Creo que en cualquier caso el revés electoral lo padece quien gobierna y pierde las elecciones, lo cual nos ocurrió a nosotros en 2011. En esta situación ha ocurrido, desde mi punto de vista, todo lo contrario. Nos hemos quedado a un diputado de llegar al número de diputados y diputadas que ha obtenido el Partido Popular, con lo cual, y dado ese ambiente de hostilidad que comentaba anteriormente, me hace pensar que sí es un buen resultado, y sobre todo hemos acortado mucho las distancias con el partido que actualmente ostenta el gobierno, aunque sea en funciones. En 2011 nos quedamos a 11 puntos del Partido Popular, en 2015 nos hemos quedado a 3,6 puntos del Partido Popular. Se ha recortado muchísimo las distancias, y yo creo que las personas, los ciudadanos y ciudadanas, han reconocido que, pese a los errores que hemos podido cometer en las distintas etapas de gobierno, porque han sido muchos años, evidentemente todo perfecto no se puede hacer, también os ocurrirá a vosotros, pero sí han reconocido que el estado de bienestar que
disfrutábamos, que muchas veces los partidos emergentes, también vosotros habláis de la necesidad de recuperar lo que había, de recuperar esas políticas sociales, como bien sabemos no se hicieron de la nada, se construyeron con el esfuerzo de todo el mundo, pero también liderado por los partidos socialistas, por gente perteneciente al Partido Socialista, y yo creo que eso es justo reconocerlo. Y digo que, como me gustaría insistir en ello, que me parece muy importante todo el recorte de puntos que ha hecho el partido, ha conseguido el Partido Socialista respecto al Partido Popular. También hay que entender que el escenario político se ha fragmentado. Hemos salido de este escenario de bipartidismo, lo cual no tiene por qué ser negativo. Es verdad que se pierde más en estabilidad, pero se gana más en pluralidad, y yo creo que eso es positivo. Y es otro de los mensajes que ha lanzado la ciudadanía, que quiere que las distintas fuerzas políticas que están representadas en los parlamentos o en los órganos legislativos sean capaces de llegar a acuerdos, por lo menos unos acuerdos de mínimos, para poder gobernar y para poder transformar la sociedad en aras al cambio que antes comentaba David. Sí me gustaría poner de manifiesto que el verdadero castigo lo ha sufrido el Partido Popular. El Partido Popular, históricamente, en la provincia de Guadalajara nunca ha bajado de un 43%, siempre ha oscilado entre el 43% al 50% de los votos y alguno más. Me gustaría entrar en alguna intervención, porque si es el todo sobre el PP y encima no entro en intervención, voy pues prácticamente no hago nada. Hemos terminado un turno, continúa ella y ahora la palabra en doble turno, no hacemos nada. Ahora la palabra la tiene usted. Quiero terminar. A mí esto no me gustaría, porque es que vamos a discutir y al final va a parecer que... discutir, es que no me dejan hablar. Enseguida tiene usted la palabra. No quiero que parezca... Si puedo hablar, y si no es que no pintamos nada. Enseguida termino en 20 segundos, pero de verdad no podemos establecer el y tú más, el ahora te interrumpo, porque creo que además eso ha beneficiado. Señora Martínez, vaya terminando. Solo he tenido un turno. Vaya terminando. Claro, ahora le toca el tercero. No, yo he hablado, esta es mi segunda vez. Esta es la segunda vez que vengo, no la tercera. Señores, hemos pasado 2 rondas y esta es la tercera intervención que tienen todos ustedes. Termina Araceli Martínez y tiene la palabra el señor Robisco. Bien, como decía, el partido... De manera breve, por favor. Gracias. El Partido Popular ha obtenido tan solo el 33,7% de los votos. La suma de los votos obtenidos en la provincia de Guadalajara por las fuerzas de izquierdas, el PSOE y, lógicamente, también Podemos, hace que el escenario político de representación de nuestra provincia de las Cortes sea 2 diputados del Partido Popular, 1 Podemos, que tendrá mucho que decir y mucho que aportar de cara al debate de investidura, y 2 diputados del Partido Socialista. Ha ganado la izquierda de la provincia de Guadalajara, y cuando ha ganado la izquierda ha ganado con su mensaje, no un mensaje en contra de nadie, un mensaje a favor del cambio, a favor de las políticas sociales y de que no suceda lo que ha ocurrido estos 4 años de políticas de recortes inhumanos. Hasta ahí, señor Robisco. Permítame que retome otra vez nuevamente los temas, porque si es todos contra el PP, pues me lo podían haber avisado o dejarme un doble turno, pero quiero dejarlo claro porque han sido todo contra los recortes y a mí me gustaría ver algo en positivo de los partidos que se supone que van a gobernar. Aquí no se puede estar viviendo de qué han sido los recortes o no recortes. Y además decir 2 cosas en doble sentido, si se ha recortado y se ha aumentado la deuda, como decía el Partido Socialista, una de las 2 cosas, las 2 a la vez no pueden ser. No pueden ser, con lo cual esa es la filosofía del Partido Socialista, que también nos quiere hacer ver que ha ganado las elecciones. Pues bueno, pues quizá entonces Paje tenía motivos de euforia que ahora le paran los pies los de Podemos. El Partido Socialista ha tenido un resultado malo, tan malo como el que tuvo en otras elecciones, y ahora se permite, pues gracias a otras fuerzas emergentes, que en este caso unas veces coinciden con Podemos y otra con Ciudadanos, pues que pueden en algún caso gobernar. Con lo cual, cada uno que haga su lectura, que yo no voy a entrar en la del Partido Socialista, pero sí quiero entrar en lo que el Partido Socialista me diga. Yo quiero saber, cuando ha hablado del convenio sanitario, si es que el Partido Socialista va a quitar el convenio sanitario. Quiero saber si va a contratar todos los sanitarios que decían. Quiero saber si pasado mañana, que van a venir épocas de incendios, va a duplicar lo que pedía. Quiero saber si va a contratar todos los interinos que él decía que iban a contratar. Quiero saber muchas cosas que el Partido Socialista, si va a ser de gobierno, tiene que hacerlo. Y lo quiero saber porque no me puedo creer que el Partido Socialista, que abocó a la ruina en la región a todos los ciudadanos, pues pueda ser capaz de ellos. Y me gustaría saber, yo sé que a Podemos ahora se les puede pedir menos, porque lo tienen que ir demostrando. Tengo serias dudas, pero lo tienen que ir demostrando. Pero el Partido Socialista no puede ponerse ya en una situación de decir lo mismo y lo contrario. ¿Va a poner la universidad en el centro o la van a cambiar? Eso es muy importante para la ciudad de Guadalajara. ¿Va a quitar el convenio sanitario, que parece que no le gusta, que cuesta mucho dinero, porque lógicamente el convenio sanitario hay que pagarlo? ¿Se van a hacer las obras del hospital, que iban a hacer y que ya tenían en marcha, tenían empresa y tenían todo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo van a ir mis padres al nuevo hospital a hacerlo? Hay temas muy importantes. ¿Van a duplicar todos los problemas que decían de los incendios? ¿Va a volver a pagar 70 millones de euros de la televisión de Castilla-La Mancha, que actualmente el presupuesto es 30?
un tercio de lo que era. Yo recuerdo la televisión de Jordi García Candau, que costaba 70 millones de euros, que era una salvajada y que se ha tenido que ir reduciendo paulatinamente. Van a volver a creer todas las fundaciones que existían. Ese es el Partido Socialista que hoy tenemos. Pues eso quiero saber si lo van a hacer o no y si Podemos está dispuesto a apoyarlo o no, o se va a corregir. Pero no sirve ya el que se han hecho mal las cosas. Si se han hecho mal las cosas, que le digo radicalmente falso, las cosas se han hecho muy bien y los servicios sociales están garantizados, y prueba de ello es que la sanidad de este país funciona muy bien, y de esta de Guadalajara también. Me gustaría saber si van a mantener esa sanidad o cómo la van a hacer. Porque lo que no se puede es decir, voy a hacer menos deuda, voy a pagar menos y voy a prometer mucho. No me lo puedo creer del Partido Socialista, porque son los mismos que arruinaron la región. Y eso lo quería saber. Y quería saber que me contestase a muchas preguntas que ellos han pedido. ¿Van a devolver muchos más autobuses, más rutas escolares? ¿Van a poner todo eso? ¿Y en qué plazo? Que digan los plazos, todo eso hay que contarlo. ¿Y con qué dinero? ¿Y con qué presupuesto? Porque todo eso es fácil decirlo. Y otra cosa, al representante de Podemos, al diputado regional, a David, Guadalajara es la ciudad que más empleo está creando. Y me gustaría que en los próximos meses fuera así. Castilla-La Mancha tiene menos paro que Andalucía. Andalucía tiene más del 35% de paro, con lo cual muchas veces mal empezamos si alguien que va a gobernar pasado mañana pues no tiene las expectativas de poder generar más empleo. Porque es importante también que aquel que tiene opciones de gobierno crea que puede generar más empleo. Por eso le digo que Guadalajara, provincia, es la provincia, junto con otras dos provincias más, que más empleo está generando en los últimos 22 meses. Y esos datos son irrefutables. Otra cosa es que ahora nos vengan a decir que van a crear mucho más. Ojalá sea cierto, Pero no se puede decir ni se puede comparar, y además me parece muy mal que un representante que mañana va a tener responsabilidades de gobierno crea que está en el peor sitio de España. Los hay peores, bastante peores. Y ya no estamos en el furgón de cola, afortunadamente, porque muchas de las políticas y de las medidas que se han tomado han servido para generar empleo, generar bienestar y reducir deuda. ¿O qué nos van a decir? ¿Que van a incrementar la deuda? Quizás sea otra forma. Y por último, los impuestos. ¿Van a poner el impuesto de sucesiones, que prácticamente no existe en Castilla-La Mancha? ¿Van a volver a subir el IRPF, que está bajando punto tras punto desde que María Dolores de Cospedal estos 2 años ha remontado la crisis? Una situación muy difícil, y en el 2016 iba a reducir un punto más. ¿Van a reducir el IRPF o van a rescindir todas las decisiones que estaba tomando el gobierno del Partido Popular? Eso es lo importante, y que me lo digan. ¿Lo van a hacer ustedes de la mano? Porque aquí resulta que el Partido Socialista ha ganado, pero es la que menos ha sacado. Si ustedes no quieren, el Partido Socialista no gobierna. Tan sencillo como eso. Y cuando Podemos tiene situación de gobierno, pues tiene que tomar responsabilidades, sin duda alguna. Para contestar a todas las preguntas, que han sido muchas, que ha puesto encima de la mesa el diputado electo del Partido Popular, Lorenzo Romisco, por parte de Podemos y por parte también del Partido Socialista, tenemos que esperar unos minutitos porque nos tenemos que ir a publicidad. Enseguida volvemos, no se vayan. Muchos temas encima de la mesa. Después de la pausa publicitaria, Lorenzo Romisco lanzaba muchas preguntas a la mesa para ver lo que quieren hacer o cuáles son las ideas que tienen las dos fuerzas políticas que parece que tienen posibilidad de llegar a un acuerdo y gobernar en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los próximos 4 años, Podemos y Partido Socialista, aunque todavía no han empezado las reuniones, sí los contactos informales, pero la primera reunión oficial será el lunes. Convenio sanitario, campus, hospital, impuestos, por hacer un pequeño resumen de todos los puntos que había puesto usted encima de la mesa. David Llorente, ¿cuál es el punto de vista de Podemos, o más o menos qué es lo que tiene previsto, si tiene previsto algo con respecto a estos asuntos? Bien, varias cuestiones. A ver, para empezar, claro que, por supuesto, no pienso que esté viviendo en el peor lugar de España. Sí pienso que hemos tenido uno de los peores gobiernos autonómicos de España, y por eso daba las cifras que daba, y es región que ha liderado el desempleo juvenil, una de las 5 regiones europeas con la tasa de desempleo más elevada, líder en desahucios también, etcétera, ¿no? Eso ha sido por el gobierno, no por la región, desde luego, ¿no? La cuestión de la fiscalidad también se preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el Partido Popular lo que hizo es mentir, es decir, que no más IVA y después crujir a la gente con un impuesto profundamente regresivo como es el IVA, es decir, subir el IVA. Frente a esto, ¿qué planteamos? Progresividad fiscal, es decir, a las rentas medias y bajas, que son a las que han estado verdaderamente exprimiendo durante estos años, aliviarlas fiscalmente, aliviar a las rentas medias y bajas y gravar
a las rentas más altas y también a los grandes patrimonios con una fiscalidad progresiva. Y entonces, por eso lo que proponemos es revitalizar efectivamente el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio, eliminando las bonificaciones fiscales regresivas que se han estado utilizando, aumentar la progresividad fiscal del tramo autonómico del IRPF, como decía, para aliviar a las rentas medias y bajas y aumentar ligeramente la presión sobre las rentas más altas, y generar de esta manera ingresos que nos permitan también sufragar gastos sociales. Bien, respecto de las políticas, lo que nos interesa es que haya un cambio, ¿no? No nos interesa hacer un diálogo sobre siglas o sobre el reparto de consejerías o sobre unas personas u otras. Lo que nos interesa es que haya un cambio de políticas, y en ese sentido el diálogo al que estamos dispuestos es un diálogo sobre dos ejes fundamentales. Uno es un plan de rescate ciudadano, ¿no?, frente a la situación de emergencia social que han creado las políticas del Partido Popular, impulsar un plan de rescate ciudadano que ponga en el centro las necesidades fundamentales de la gente. Y en ese sentido, pues nos gustaría plantear al Partido Socialista si están dispuestos o no a paralizar los desahucios en Castilla-La Mancha, a garantizar los suministros básicos para las familias en situación de dificultad económica, como el gas, la electricidad, el agua, si están dispuestos a recuperar los servicios públicos y revertir las privatizaciones y externalizaciones, a reactivar la ley de dependencia, etcétera, etcétera. Eso es de lo que queremos hablar. Y después también medidas de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, que también está demandando la ciudadanía, ¿no? Queremos una ley avanzada de transparencia en Castilla-La Mancha que obligue a los cargos electos y de libre designación a hacer públicos sus rentas y su patrimonio, a publicar sus agendas para que sepamos con quiénes se reúnen y para qué, a publicar los presupuestos desglosados al detalle para que la ciudadanía conozca de dónde viene y a dónde va cada euro, a prohibir las puertas giratorias, creando un régimen severo de incompatibilidades, a limitar los salarios de los cargos electos. De todo esto es de lo que queremos Esas son las hablar. bases para el pacto. Hoy estamos teniendo especial dificultad para que me contesten a las preguntas que les hago prácticamente todos. Convenio sanitario, campus y hospital. ¿Cuál es la idea que tiene Podemos? Retomar las obras del campus, del hospital, el campus en la ciudad, convenio sanitario. Sí, campus por sí, encima. Tiene que haber un campus en Guadalajara, eso nos parece fundamental. Además creemos que la universidad pública, la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene que tener un papel protagonista en la activación de un nuevo en Guadalajara. No tiene por qué ser en el centro. Que es la pregunta que le hacía el señor Robisco. Habrá que estudiarlo. Habrá que estudiarlo, ¿no? Vale. Pero sí, desde luego, apostamos por ese campus y porque tenga un papel protagonista en un nuevo modelo productivo que ponga la investigación, el desarrollo y la innovación en el centro de ese modelo productivo. Reanudación de las obras del hospital, reapertura de la 9ª planta, readmisión del personal que ha sido despedido por el Partido Popular, recuperación de condiciones laborales que también han sido deterioradas o recortadas. ¿Qué otra cuestión había? Claro, queda el convenio sanitario. Convenio sanitario, pues depende de cómo. Claro, antes existía un fondo de compensación interterritorial que habría que recuperarlo, porque claro, lo que no puede ser es que la Junta gaste dinero público que va a financiar hospitales en Madrid que han sido privatizados por el Partido Popular, y al final se está financiando con dinero público de Castilla-La Mancha negocios privados de Madrid, generando además allí puestos de empleo que aquí harían mucha falta, y entonces el convenio sanitario es positivo, pero debería tener otra financiación. Vale, convenio sanitario, campus, hospital e impuestos. Bien. Y luego hablamos de las bases de Podemos, que nos pongan su punto de vista los dos partidos políticos mayoritarios. Mi impresión es que nuestro compañero Lorenzo Robisco no está haciendo un estricto análisis de los resultados electorales y de cuáles son las propuestas con las que hemos concurrido a las elecciones, sino que prácticamente nos estamos metiendo en un debate de investidura. El debate de investidura se producirá, allí se pondrán de manifiesto cuáles son las prioridades y cómo se han de llevar a cabo. Pero a lo largo de toda esta campaña creo que el Partido Socialista ha sido meridianamente claro. No solo en la campaña, en la precampaña y en los 4 años haciendo la oposición.
Estamos absolutamente en desacuerdo con la paralización de las obras del Hospital de Guadalajara y por lo tanto tendrán que reanudarse. No me corresponde a mí porque no formo parte del gobierno, soy una diputada electa, si va a ser en un mes o va a ser en 2 meses, pero desde luego será a lo largo de la legislatura. En menos de 4 años, por supuesto, se tienen que reanudar, esas obras del hospital que estaban muy avanzadas y el esqueleto de la obra lo pueden ver todos los guadalajareños y guadalajareñas y que el Partido Popular paralizó. En cuanto al campus, igualmente había un proyecto avanzado de cómo se tenía que desarrollar en el polígono del Ruiseñor. Ahora nos encontramos con otro escenario abierto y es que ustedes han dado algunos pasos, la verdad que protocolos más simbólicos que reales, para que se pueda construir ese campus en el centro de Guadalajara. También habrá que valorarlo. Yo particularmente, pero hablo a título individual, no soy partidaria de la política de tierra quemada, porque cuesta a veces mucho más deshacer lo poco que ya se haya hecho que a partir de lo que hay empezar a construir. Entonces creo que habrá que buscar alguna fórmula intermedia que esos pasos que se han dado en el campus de Guadalajara puedan ser compatibles con el proyecto de desarrollo industrial y desarrollo tecnológico muy vinculado a la universidad y a la investigación de la universidad que se tenía previsto en el Ruiseñor. Por lo tanto, reanudación del proyecto del campus en Guadalajara también lo habrá. Y en cuanto al convenio sanitario, miren, es que me resulta muy llamativo y no quiero ser agria, pero había un convenio sanitario gratuito que estuvo funcionando bien durante 11 años y que evitaba que personas de nuestra provincia tuvieran que hacer esa especie de turismo sanitario, y digo turismo con todo el sarcasmo del mundo, porque qué persona mayor a las 7 de la mañana se tenía que ir, por ejemplo, a Ciudad Real y encima sin acompañante y volver a las 3 de la tarde hasta que la ambulancia estuviera llena. Eso ha sucedido y ustedes han consentido que eso ocurriera durante 4 años. Al final de la legislatura, y ya coincidiendo con las elecciones, han llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid a un convenio sanitario que el propio Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid ha catalogado como un chollazo, porque ahora pagamos 2 veces. Vamos a pagar la sanidad, la sufragación de la sanidad pública mediante nuestros impuestos y además tenemos que pagar ese chollazo, tal y como lo califican en la Comunidad de Madrid, por el convenio sanitario. Pues tendremos que ver, como bien ha comentado David Llorente, pero es que creo que muchas personas de su partido también estarán de acuerdo con ello, cómo se reconduce eso para hacer un convenio mucho más barato y mucho más digno para todas las personas. Hoy no sé si saben que el Colegio de Médicos de Toledo se ha pronunciado en contra del convenio sanitario. El Colegio de Médicos de Toledo, no el Partido Socialista, el Colegio de Médicos de Toledo. Los ciudadanos, a ver cuál dice que los ciudadanos también se han manifestado y le digo que ustedes han perdido 11 puntos, han perdido muchos votos respecto a la vez anterior y nosotros hemos perdido pero bastante menos. Verá. Las fuerzas emergentes, Ciudadanos y Podemos, han conseguido aproximadamente el 26% de los votos. El Partido Popular ha perdido 16,13 votos y nosotros un 8% de los votos. Un 8% de los votos que claramente se ha transferido a los nuevos partidos emergentes, entre ellos Podemos. El Partido Socialista ha recortado distancias con el Partido Popular y esto no lo digo por vanagloriarme de mi partido, sino porque ha habido un reconocimiento explícito de la ciudadanía de que ustedes han recortado y el Partido Socialista, con todos los errores que se pudieran cometer, crearon el estado de bienestar que facilitó, entre otras cosas, que hubiera un convenio sanitario muy apreciado por los ciudadanos. Y ya, si me permite, voy terminando. Creo que hay prioridades de gobierno que luego veremos cómo se materializan y cómo se van concretando con presupuesto, pero estoy muy de acuerdo con lo que comentaba el compañero de Podemos. Hablábamos de una ley de transparencia, yo también soy muy favorable a que haya una verdadera ley de transparencia y buen gobierno. Es importantísimo que la ciudadanía sepa en qué se gastan los dineros y qué es lo que sucede. Que no haya esas puertas giratorias a las que, desgraciadamente, a veces nos acostumbramos a través de los telediarios. Los bolsillos de cristal ya se los inventó Bono. Lo que pasa que a veces con el Partido Popular se han hecho un poquito más opacos, para mí sí. Hablabas también de un plan de choque contra un plan de rescate ciudadano y efectivamente es que creo que prioridades, pero nada más se llega a gobernar tiene que ser la ley de la dependencia, rescatar la ley de la dependencia del olvido. No me hable de servicios sociales cuando hay 2.000 personas esperando a que se les valore y 500 personas que han fallecido en 4 años en que se haya hecho su valoración. Planes de empleo, por supuesto, planes de empleo que también han desaparecido en colaboración con los ayuntamientos y que eran muy importantes. Por supuesto, dedicar el presupuesto necesario a la educación y a la sanidad, que en 2011, en plena crisis, cuando más atacaba la crisis, precisamente ese presupuesto no se tocó. Y ya sé que termino porque esto me parece importante. Hablábamos de los impuestos. El Partido Popular pretende establecer como bandera de su gestión, bueno, pues una fiscalidad liberal, que, bueno, pues que, ¿quién dijo? Fue Floriano, que dijo que estaba mejor el dinero en el bolsillo de los ciudadanos que en el Estado. Yo creo que el dinero está bien en el Estado
todo cuando este se redistribuye adecuadamente. Y qué casualidad, mira, es que dicen que han bajado el IRPF. La media de IRPF de bajada, la que ha aprobado Cospedal, no ha supuesto ni 50 euros en los bolsillos, si ya termino, de los ciudadanos. Hay personas que a veces es que no las han ahorrado ni 20 euros. Un dinero que realmente no es una cantidad excesivamente significativa, pero sin embargo, han aumentado 400 tasas que antes no existían. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para que hoy a una persona con discapacidad se le haga una valoración, tiene que pagar una tasa de 40 euros. Le vamos a hacer que se ahorre 50 euros en IRPF, pero es que luego la va a tener que pagar en una tasa. Un impuesto que no es nada progresivo. Al contrario, es muy regresivo, y no solamente desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista social. Por lo tanto, política fiscal tampoco tiene mucho que decir. ¿Qué opina sobre las bases que planteaba David Llorente? Le contesto pues casi a la par, porque al final la filosofía es la misma. El IRPF es el impuesto que más afecta a todos los ciudadanos, a todas las familias y a todos los contribuyentes, lógicamente, con lo cual bajarlo siempre es importante. No se puede comparar el IRPF con unas tasas, que por cierto no se han impuesto tasas, y además se pagó la enorme deuda que se debía en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de Alcalá, si es que se refiere a las tasas universitarias. Pero es que el IRPF es el impuesto que afecta a todas las familias de España. Por eso es muy importante bajar el IRPF, por eso es importante. Pero le voy a decir otra cosa a Podemos, que no sé lo que piensa el Partido Socialista. El impuesto de sucesiones, en el caso de Andalucía, que lo tiene mucho más alto, han tenido que ser 5.000 familias las que han tenido que renunciar a su herencia, la herencia que el padre le deja la casa al hijo o que le deja las tierras de labor al hijo. Con lo cual es así de duro, muchas veces cuando se hablan de los impuestos de sucesiones o donaciones, el decir que se quitan o que los van a poner. Cuando los ponen se perjudican a los más desfavorecidos lejos de los más ricos. Y yo le preguntaría a Podemos, y en este caso al Partido Socialista, que parece que va de la mano, pero ¿cuántas rentas altas se creen que hay en Castilla-La Mancha? No sé a quién van a atacar, a las empresas grandes del corredor del Henares, que son las que generan el empleo. No sé si esas son las rentas altas, porque no sé cuáles se refieren. Porque con 4 terratenientes, si es que existen, que yo no los conozco, porque no conozco a esos poderosos ricos que señalan ustedes, no se arregla el problema de Castilla-La Mancha si es que están hablando de déficit, de endeudamiento o que así se palía otras cosas. Por eso le digo, la política fiscal de teoría es muy fácil, pero de práctica es muy complicada. Y el primer impuesto, el que más afecta, es el IRPF. El IVA también, les pregunto, ¿van a reducir el IVA? Todo lo que ustedes decían, sería bueno. El problema es que cuando no hay ingresos ya me contarán los gastos, porque eso es muy fácil, abrir camas, cuando siempre se han cerrado en verano las camas del hospital. Pero si ahora van a abrir ustedes todas, pues me alegro mucho, y si van a contratar a 1.000 médicos, díganme, ¿los van a contratar ya? Porque hay que tener dinero para ello. Todavía no me han contestado a muchas preguntas. Hablaban de los planes de empleo. ¿Qué planes de empleo? Los del plan ZP, que era enterrar el dinero en obras muchas veces mal hechas que no sirvieron para nada. Ese es el plan de empleo del Partido Socialista. Me refiero a esas. A esas y a las que ustedes quieran. Y como dice que no interrumpa, le utilizo lo mismo que usted utiliza. Ha sido una pequeña interrupción. Pero si el plan de empleo es enterrarlo para que no sirva para nada, pues yo les rogaría que los planes de empleo los hagan de otra forma. Hablan de la ley de transparencia. Podemos habla de la ley de transparencia cuando uno de sus miembros, ya no sé si es Podemos ahora o Izquierda Unida, en la Diputación Provincial, es la única persona que no ha presentado, si usted se mete en la página web de la Diputación Provincial de Guadalajara, el representante de Izquierda Unida no ha presentado sus cuentas, no ha presentado sus bienes. No, a usted le da igual, pero yo le hablo de la izquierda. Y hace 2 días veía a este representante, que no sé si seguirá siendo diputado o no, pero no me voy a eso. Lo que voy es que la ley de transparencia, usted entre en la página que entre del Ayuntamiento de Castilla-La Mancha o de la Diputación de Guadalajara, es clara y transparente, y ustedes verán que todos los diputados provinciales del Partido Socialista y del Partido Popular, no puedo decir de Izquierda Unida, tienen todos los bienes, todas las actividades declaradas. Eso es importante y eso es ley de transparencia. Tienen todas las leyes de contratos, tiene todas las adjudicaciones, tiene todo, con lo cual, pues a ver qué ley de transparencia también quieren, que es buena que exista, pero le digo, qué casualidad que la única que falta es la de Izquierda Unida, que eso es desnudarse ante la opinión pública, y es lo que hemos hecho todos los políticos de esta provincia y de esta región. Y vamos terminando. Que puede ser bueno. No me contestan, al campus no me contestan. Si el Partido Socialista se lo quiere llevar al ruiseñor, que es lo que he entendido, la verdad que es una lástima. Y ahí le rogaría a Podemos que influyese, porque es una de las cosas más importantes. Y el convenio sanitario, ¿lo van a hacer gratis?
Oye, es que no, primero, el convenio sanitario no era gratis ni nunca lo ha sido. Si vas a otros hospitales de fuera, lógicamente tienen un gasto, porque si no en la Comunidad de Madrid te dicen que no, pero a lo mejor, oye, yo también puedo tener la esperanza o de la ilusión, porque más sería una ilusión poco creíble, que ustedes van a conseguir un convenio sanitario para ir a los hospitales que nos dé la gana en Madrid o donde sea, porque ya puestos, a lo mejor nos interesa ir a Barcelona o a Navarra. Pues si se van a conseguir todos gratis, mucho mejor. Pero son poco creíbles esos análisis. Ahora, el tiempo dirá y dará razón. Yo permítame que lo dude, pero si ustedes dicen que el convenio sanitario son tan inteligentes de hacerlos, además de los políticos hay muchos técnicos en el camino, que no es tan fácil luego gestionar y gobernar, si eso lo van a hacer, permítame que yo no me lo crea, pero sí les pido por favor que no eliminen el convenio sanitario, porque no hay ni un ciudadano en Guadalajara que diga que no al convenio sanitario con Madrid. Si lo pueden mejorar, háganlo, y que podamos ir todavía a más hospitales. Pero el quitarlo o el hacerlo gratis, permítanme que no me lo crea. Hasta ahí, señor Robisco. Seguimos avanzando en otros temas del debate que nos gustaría poner encima de la mesa, como por ejemplo preguntar a David Llorente por qué cree que el mensaje de Podemos ha calado especialmente entre la gente del corredor. Y el diputado por la circunscripción de Guadalajara, como es su caso, tiene representación en las Cortes. Ha sacado Guadalajara un diputado. Bien, es verdad que el porcentaje de apoyo a Podemos en Guadalajara ha sido especialmente elevado. La media regional ha rondado el 9% y en Guadalajara casi ha alcanzado el 15%, pero no se ha concentrado solo en el corredor. En el corredor es cierto que en algunos municipios ha alcanzado el 18, casi el 20%, Villanueva de la Torre, Alovera, Azuqueca. Pero también en algunos municipios de Alcarria Baja ha sido muy elevado, en torno al 30%. Y en Pioz, por ejemplo, hemos ganado. Hemos sido la fuerza más votada en Pioz. Pero también en el medio rural. Es decir, por ejemplo, Campillo de Ranas, hemos sacado, no sé si es un 50-60%. ¿no? Y eso es un municipio de la Sierra Norte. Entonces, bueno, los apoyos están bastante distribuidos y no sabría decirte realmente si puede atribuirse a un factor específico, ¿no? No lo sé. Sí me gustaría contestar algunas de las cosas que se han dicho, porque sí, de manera breve, por favor. Breve. El impuesto que más ha criticado el Partido Popular durante mucho tiempo es el IVA. Hizo toda una campaña diciendo lo pernicioso que era el IVA, no más IVA, tremendamente injusto, era el sablazo que le daba a la ciudadanía al mal gobernante, decía Rajoy, Esperanza Aguirre, vamos, hizo una campaña tremenda contra el IVA, era lo peor que había. Y mintiendo a la ciudadanía, subieron el IVA al 21%. Por cierto, el PSOE también lo subió. Eso es de los errores que hay que admitir, es fiscalmente regresivo y no puede ser. El IRPF no se puede hablar de manera genérica, hay que hablar de qué tramos. ¿De qué tramos? No se puede decir bajar el IRPF a la gente. El señor Botín o la señora Botín y yo somos gente, pero no tenemos ni de lejos las mismas condiciones de vida. Entonces, hay que aliviar a las rentas medias y bajas y aumentar la presión fiscal sobre las rentas más altas. El impuesto de sucesiones tampoco se puede, o de patrimonio, no se puede manipular con esto. A ver, hay mínimos exentos y hay patrimonios más grandes o herencias más grandes. Entonces, también en esto tiene que haber una progresividad fiscal y sobre todo tiene que haber una persecución del fraude, ¿no? Esto en cuanto a la fiscalidad. Después, la ley de transparencia, bueno, hay que cumplir. La gestión del Partido Popular se ha caracterizado por una opacidad absoluta, las puertas giratorias, ese tránsito continuo que hay entre cargos públicos y cargos de altos cargos de empresas privadas, por cierto, también en el Partido Socialista, ¿no? Hay que ver si estamos dispuestos a limitar salarios, a recortar salarios de altos cargos, limitar los salarios de los cargos electos y después también a habilitar mecanismos no solo de transparencia, sino de participación ciudadana, por ejemplo, iniciativas legislativas populares, referendos revocatorios de cargos electos si no cumplen, como el Partido Popular, con la ciudadanía, de acuerdo con lo que habían dicho. Si mienten a la ciudadanía, tienen que poder ser expulsados por el pueblo. Me gustaría preguntarles a los tres si tienen la sensación de que todos han basado la campaña electoral, su campaña electoral, un poco en el miedo. Unos a que vienen los de Podemos y se nos va a ir la economía al traste, o vienen los del PSOE, los de la herencia recibida, y se nos va a ir todo al traste, y otros, como siga Cospedal gobernando y como siga el PP gobernando, se nos va a ir todo al traste. Han utilizado un poco, no sé si tienen esa sensación, como muchos ciudadanos, unos y otros, de meter ese mensaje de miedo, cada uno adaptado a su circunstancia, desde el Partido Socialista.
En el caso del Partido Socialista, cualquiera que haya podido seguir nuestra campaña, también los medios de comunicación, se habrá dado cuenta que era una campaña basada en la esperanza y en la ilusión, nunca en el miedo. Tal vez el miedo estuviera en otra parte. Yo recuerdo a dirigentes del Partido Popular riéndose y tratando de ridiculizar al PSOE, comentando que estábamos nerviosos porque no íbamos a sacar ni 8 ni 9 diputados. Y fíjese, nos hemos quedado a uno de los que han tenido ustedes. Bueno. Desde luego nosotros teníamos un objetivo muy claro, y era provocar el cambio en Castilla-La Mancha. No podíamos seguir otros 4 años de recortes y 4 años de mentiras. Mentiras como las que hemos hablado del IVA, o el cementerio nuclear, o el busca empleo vota PP, o esas líneas rojas que no se iban a sobrepasar, como la educación, la sanidad, y que sin embargo se han sobrepasado y con creces. Eso lo teníamos clarísimo y hemos trabajado en esa línea. Sabíamos también, y eso lo teníamos claro, que iba a ser complicado obtener una mayoría absoluta por el escenario de fragmentación política que se ha abierto, pero lejos de verlo con miedo también lo hemos visto, y yo creo que a lo mejor esa euforia que nos criticabais desde Podemos, de Emiliano García Paje o yo misma, pues se debía a que teníamos también, como digo, perfectamente claro que hemos entrado en un nuevo escenario político en el que hay que hacer pactos, que la ciudadanía nos ha pedido, que ya no solamente va a gobernar el PSOE o el PP, sino que también es importante llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, porque eso enriquece. Y desde esa perspectiva realmente se ha cumplido lo que pensábamos que podía suceder, y bueno, yo creo que todo esto va a ser muy positivo. Vamos a poder relanzar las políticas sociales, los servicios públicos, acometer medidas verdaderamente innovadoras y necesarias en el mundo rural. Lo que vamos a poder también trabajar un plan de lucha contra la pobreza para evitar que 1 de cada 3 personas de Castilla-La Mancha y también de la provincia de Guadalajara tengan dificultades económicas para llegar a fin de mes, o que el 37% de los niños de Guadalajara no puedan tener una comida digna diaria al día, o que el 52% de los parados y paradas de nuestra provincia no perciban ningún tipo de prestación, no tengan ningún tipo de protección. Hay tantas cosas por hacer que en 4 años, cuando se ha desmantelado todo lo que se hizo durante 28, puede ser complicado, pero desde luego estamos dispuestos a afrontar ese reto. Hasta ahí, no le puedo dar más tiempo porque nos quedan 5 y es el tiempo que hay. La verdad me va a acabar convenciendo más el representante de Podemos, que por lo menos hace propuestas, aunque no las comparta, que el Partido Socialista, que no hace ninguna. Al final es datos superficiales, hablando de planes sin decir cómo ni de qué manera. Me preocupa mucho el Partido Socialista, sinceramente mucho, porque es la herencia que recibimos y no ha variado un ápice sus propuestas. Y eso la verdad que es preocupante, escuchando ahora a una diputada regional. El miedo el que tienen ustedes, porque se ponen la venda antes que de la herida. Dejen, díganos por lo menos, como yo no comparto lo que está diciendo Podemos, pero le veo que por lo menos sabe dónde quiere ir. En algunas cosas son bastante difíciles, porque le pregunto cuántos ricos y cuántos grandes patrimonios se creen que hay en Castilla-La Mancha para suplir esas carencias. Pero del Partido Socialista es que no ha dicho una sola propuesta de cómo lo va a hacer, sino hablar del pasado y del futuro, que queda mucho por hacer. Era uno de perdone a ver si vamos a acabar usted interrumpiéndome a mí. Creo que he sido respetuoso en los turnos. Y por eso le digo que el Partido Socialista, la verdad que me preocupa que no tenga firmeza en las propuestas que dice, que no nos diga que sí o que no a muchas cosas, que no nos diga cómo las va a hacer, porque es muy fácil decir que va a crear planes y que va a crear, pero cómo, cuándo y de qué manera. No se hizo ninguno, salvo que lo hicieran sin pagar, y entonces cuando lo hacían sin pagar, pues ya sé yo las formas del Partido Socialista. Me creo más las de Podemos que las del Partido Socialista. Permíteme que se lo diga, aunque no coincida en nada. Y le digo, la ley de transparencia, si alguien la ha puesto en marcha, ha sido el Partido Popular. Dentro de 2 días el representante de Podemos tendrá que decir cómo, cuándo y de qué manera llega, y cuándo y de qué manera se va, como hacemos todos los que estamos en política actualmente. Y por tanto creo que lo importante es gobernar hacia el futuro, y lamento que no haya habido grandes propuestas o grandes acuerdos, que son los importantes, que se deben tomar de una forma inmediata. De una forma inmediata, porque es muy importante. El Partido Popular sabe lo que va a hacer en los próximos años, y espero y deseo que Podemos y el Partido Socialista sepa lo que puede hacer, y que en este caso, si hay cordura desde Podemos, que el Partido Socialista no se sume al carro. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que sí, nosotros no hemos tratado de infundir miedo, pero sí había un miedo compartido por sectores muy amplios de la ciudadanía a que continuase el Partido Popular en el gobierno con estas políticas de recortes, de mentiras, de represión, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso sí ha movilizado a mucha gente para echarlos del gobierno, efectivamente, ¿no? En cuanto a las propuestas, bueno, quiero recordar que el Partido Popular presentó su programa el último día
¿no? Entonces, claro, han hecho una campaña sin que supiéramos cuáles eran sus propuestas. Claro, viendo que anteriormente los programas que habían presentado los han cumplido en su casi totalidad y que han mentido y engañado a la ciudadanía, pues es de entender que no le dieran mucha importancia a hacer una campaña presentando un programa electoral, ¿no? Sobre el Partido Socialista, vamos a ver, la cuestión es, como decía, de lo que se trata no es de hacer un mero recambio, sino de un verdadero cambio en las políticas. Hemos hablado de posible sintonía en cuanto a la ley de transparencia y otras cuestiones, rescate ciudadano, pero por ejemplo no han mencionado el tema de los desahucios, que es muy grave y muy acuciante. Entonces queremos ver si hay compromisos, si hay disposición a adoptar compromisos concretos y vinculantes sobre el tema de los desahucios y los suministros básicos. También hay una cuestión grave, ¿no?, que hemos venido sufriendo en los últimos años de gobierno del Partido Popular y son los recortes de libertades democráticas, ¿no?, el intento de amordazar a la ciudadanía, no solo de utilizar la radio y televisión pública para manipular y como un aparato de propaganda, sino de amordazar a la ciudadanía y de reprimir, ¿no? Y hay mucha gente que ha sido sancionada, en mi caso también he sido víctima de la represión. Tenemos sanciones por ejercer derechos básicos de manifestación, de libertad de expresión, etcétera, ¿no? Y me gustaría preguntar al Partido Socialista si, en el caso de llegar a la Junta, a la gente que ha reclamado el Ateneo de Guadalajara como un espacio para la ciudadanía y para la que se piden penas de cárcel y sanciones de miles de euros, si estuvieran en la Junta, si retirarían esa acusación por parte de la Junta. Nos tenemos que ir, señor Llorente, porque el tiempo en la tele es el que es. Termine. Un minuto. Y además creo que la gente ha apoyado a Podemos porque claramente ha percibido que es una fuerza distinta. Es el único partido que no se financia a través de los bancos. No tenemos hipotecas con los bancos, sino únicamente con la ciudadanía. Las candidaturas han sido elegidas mediante primarias abiertas y el programa ha sido elaborado de forma participativa, es el programa de la gente. Y hasta ahí, aquí termina nuestro análisis de resultados y de propuestas que pueden tener los tres partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha. Diputados regionales electos del Partido Popular, Lorenzo Robisco, del Partido Socialista, Araceli Martínez, y de Podemos, David Llorente. Gracias por sentarse con nosotros en esta mesa esta noche. Muchísimas gracias. Gracias. Ya veremos lo que ocurre el próximo 18 de junio y está visto que el cronómetro en este debate es imprescindible. Buenas noches.